Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al cajón, bienvenidos al canal un día más. Yo soy Su, por si aún no me conoces y te has encontrado conmigo por ahí de casualidad. Mirad hoy qué maquillaje que os traigo, es un maquillaje arcoiris que he hecho con esta paleta de aquí, de Makeup Revolution. He decidido hacer este maquillaje para salir de mi zona de confort y bueno, para darle un poquito de alegría y luz y color a estos días un poco complicados. Así que si queréis saber cómo he hecho este maquillaje tan colorido y tan divertido, ya sabéis, quedaos ahí y seguid viendo el vídeo. Ahora voy a coger este morado de aquí, que me encanta este color, me parece súper bonito, y lo voy a poner al final, o sea, entre el rosita este y el morado, para que me haga así como una transición entre el rosa y el azul. El rosita creo que vamos a tener que retocarlo un pelín. Voy a dar toquecitos aquí para fusionar estas dos, que no se vean ahí corte, y ahí un hachazo. Ahí estamos. Y al final le voy a dar un poco más de rosa porque lo veo flojito todavía. Y como tengo un moradito mate, aquí, este de aquí, voy a difuminar un poquito el corte este. Cojo un pelín de rosa, difumino esto de aquí arriba. ¿Qué os parece cómo va quedando la cosa? Yo creo que ahora mejor. Voy a coger el amarillo y voy a darle por aquí para conectar la parte esta interior. Ahí. Y ahora voy a coger una paleta de W7, ¿vale? Esta de aquí, porque necesito un dorado y en aquella no lo tengo, es como más verde, y voy a coger este dorado de aquí para la parte interior del ojo, que yo creo que le va a dar el toque. Sí. Me imagino que al ponerlo con el verde va a hacer como un poquito, o sea, con el azul hará como un poquito de mezcla verdosa y creo que puede quedar muy chulo. Bueno,
Esta hay que aplicarla con mucho cuidado porque tiene mucha partícula, mucho shimmer. Igual esto hubiera sido mejor mojar el pincelito, pero bueno, queda bastante bien, entonces lo aplicamos con cuidado. Entonces, como veo que el verde es poquito, la combinación de verde, quiero que se vea un poquito más de verde ahí en el medio. Lo que voy a hacer es que voy a coger el verde de la paleta de Makeup Revolution. ¿Veis? Es este verde de aquí. Es como un verde lima. Entonces, claro, me quería que hubiera algo ahí de amarillo, pero creo que le falta un poquito de verde. Y dejo la parte del lagrimal que se vea más el dorado. Sobre todo en la unión del amarillo, en la unión del amarillo y el azul, es donde más hincapié estoy haciendo. Ahora vamos a irnos con la parte de abajo. Bueno, antes de hacer la parte de abajo se me olvidaba, en el arco de la ceja voy a utilizar este color de aquí, el ópalo, que parece que sea como crema, pero es un poco tornasolado y lo voy a hacer justo aquí. ¿Veis? Se ve como crema en la paleta, pero tú cuando lo pones coge como un tono así como dorado, totalmente diferente. No sé si lo podéis apreciar bien, pero creo que queda muy chulo. Se queda como, sí, como un dorado así muy raro. Cuando lo aplicas sobre la piel cambia completamente de cómo se ve en la paleta. Ya voy a hacer la parte de abajo, que la voy a hacer en rosa. En el rosa este de transición que hemos usado. Voy a coger un pincelito así planito. Mirad, este de aquí, súper plano. Aquí no sé si lo veis mejor. Para hacer la línea inferior. Cojo otro tipo de pincel porque ese no me estaba funcionando muy bien para lograr la cantidad de sombra que quiero abajo, porque quiero que se vea bastante la de abajo también. Y creo que le voy a dar un poquito de intensidad también con el rojo, justo en la línea de pestaña. Vale, ahora ya lo que sí que voy a hacer va a ser delinear y aplicar pestaña postiza. Para delinear voy a utilizar delineador de este en gel, que es mi favorito, el de Mercadona. Ya sabéis que siempre os lo recomiendo, pero la verdad que es muy bueno este delineador. Podríamos delinear en cualquier color, pero lo voy a hacer en negro, porque creo que le va a dar como mucha profundidad. Vale, ya tengo el delineado hecho y la máscara de pestañas. Voy a pasar a aplicar pestaña postiza. Normalmente ya sabéis que primero aplico la pestaña y luego utilizo la máscara para integrarla, la pestaña mía con la postiza, pero como en esta ocasión quiero que las pestañas me duren, pues no lo voy a hacer. Ya he aplicado la máscara y ahora la pestaña. Podéis ver la diferencia entre uno y el otro, o sea, es increíble. Esta tengo que deciros que es una pestaña bastante dramática, ¿vale? Tiene mucho volumen, pero bueno, si aplicaréis una pestaña más sutil, también la diferencia es brutal. Mirad, es una pasada, me encanta. Voy a aplicar la otra y ahora ya para la pestaña postiza lo que voy a hacer va a ser... los labios voy a estar utilizando este de aquí, este labial de 3INA, que es un color
piel, ¿vale? Un color nude bastante suave. Y esto sería una cosa así. Así que solo me quito la diadema. Y el maquillaje sería una cosa así. Pues este ha sido el maquillaje, espero que os haya gustado muchísimo. Quería darle un poquito de alegría y color a estos días y salir de mi zona de confort, porque obviamente normalmente no me hago este tipo de maquillajes. Dejadme en la parte de abajo de comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, si os atreveríais a salir así a la calle. Tengo que deciros que si por ejemplo tuviera que ir, no sé, a una boda, a un evento o algo así, yo creo que sí, que me animaría a salir así a la calle sin ningún problema. Pues eso, si os ha gustado, dejadme vuestro like, vuestros comentarios, y si me queréis ayudar un poquito más, compartirlo en vuestras redes sociales. Y desde aquí, y por último, recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribíos y activad la campanita de notificaciones para no perderos nada de lo que voy subiendo. Y desde aquí pues ya nada más, simplemente mandaros un beso muy muy grande allí donde estéis.